Hola amiga, ¿cómo estás? Te saluda María del Carmen Uceda, fundadora del Camino de Vidas Sanas para ti, mujer. Mi único anhelo es poder guiarte hacia ese futuro, vida, relaciones con la que tú sueñas. Y miembros de mi comunidad de Vidas Sanas saben que seguimos la voz del Maestro, ¿no? Seguimos a Jesús en este camino, porque Él nos dice que quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma, todas nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que con ese amor de Dios, que es libre, total, fiel y con mucho fruto, podamos amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Tu esposo, tus hijos, los que están en tu familia. Entonces, aquí en Camino de Vidas Sanas tomamos muy en serio cómo equiparte a ti, mujer, con conocimiento, herramientas, contenido y comunidad que te ayuda en ese deseo o necesidad que tú tienes, en esa solución que tú buscas. Bueno, y como sabemos que estamos siguiendo al Maestro, hasta que lleguemos al cielo donde vamos a poder descansar, aquí en la tierra hay trabajo que hacer, ¿cierto? Y es una batalla espiritual en la que nos encontramos. Entonces, el día de hoy quiero ayudarte, ¿no? Para que cada encuentro que tú tengas con Jesús, sea en mi comunidad o en un retiro, en una experiencia hermosa, pues que no pierdas esas bendiciones, que no permitas que el demonio robe aquello que Dios te ha dado. Entonces el día de hoy vamos a hablar de que no hay de menor duda que tú y yo estamos en una batalla espiritual. Y quiero que tú puedas saber cuáles son las armas que tú tienes que elegir para tener victoria en cada batalla que tú tengas, porque ahí en la batalla es donde puedes ejercitar esos músculos de fe para poder empezar a tener cambio. Bueno, esto que te enseño hoy viene también de mis años de experiencia como coach, como guía de vidas sanas, trabajando con tantas mujeres, pero también hace 2 años leí un artículo de un sacerdote, el padre Ed Broom, quien dio unos hermosos consejos, ¿no? En que tú conocieras esas armas que Dios te da para que puedas tener victoria. Entonces vamos a empezar porque tú y yo hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, ¿verdad? Porque tú tienes, de nuevo, sueños, ilusiones, y Dios también las tiene para ti. Pero hay un adversario, un enemigo que solamente busca robar, matar, destruir. Y no se cansa de buscar oportunidades para poder quitarnos el camino. Entonces, ¿no? Si has recibido el sacramento de la confirmación, pues tenemos dones, regalos que el Espíritu Santo nos da, que tenemos que ponernos a trabajar para que podamos, así como los cristeros mártires ahí en México, nosotros también podemos decir, viva Cristo Rey, y tenemos victoria sobre todo aquello que el enemigo ha estado tratando de hacernos caer en sus trampas. Porque es muy inteligente, muy astuto el enemigo, y persistente, no se cansa de buscar oportunidades para tentarnos. Sin embargo, Dios, Jesús, Espíritu Santo, María, todos los santos nos acompañan en este camino, son mucho más fuertes con nuestros ángeles guardianes y arcángeles para poder ayudarnos a tener victoria. Entonces, no nos preocupemos, porque por un lado hay gente que niega la existencia del enemigo y por otro lado, como que le dan mucha importancia. No dicen aquí, el enemigo me hizo caer, el enemigo aquello, el enemigo esto, pero no, el enemigo es una pulga. ¿Por qué? Porque es un enemigo derrotado, que le podemos hacer así. Entonces no hay que tener ni entrar en negación de que no existe, ni tampoco en darle a él todo crédito, ¿no? No, él busca engañarnos y va a plantar sus mentiras y engaños aquí. O sea, hay que tener consciente, ese es el campo de batalla. Entonces, sabemos que seguimos a un Jesús resucitado, glorioso, que ha triunfado sobre el mal, pero sin embargo no tenemos de bajar la guardia, tenemos que tener una vigilancia constante, ¿verdad? Una vigilancia constante. Entonces, Jesús mismo decía, despierta, despierta. Ese concepto, a veces estamos dormidos, ¿verdad? Y piensa, cuando estás dormida, no puedes darte cuenta de lo que está pasando, pero hay una alarma o la luz que entra en tu cuarto, entonces abre los ojos y entonces estás mirando arriba, estás mirando al costado, pero todavía no ves todo, estás,
dormidas, todavía un poco de sueño. Hasta que te sientes en la cama, puedes mirar un poco más a tu alrededor, pero hasta que te levantes, es ahí donde puedes tomar el primer paso a un camino de libertad. Entonces hay que estar conscientes y estando en oración, vigilantes para no encontrarnos desprevenidas cuando el enemigo trae esa tentación, especialmente la trampa de la ofensa. Entonces tenemos que estar vigilantes en esa oración para no estar sorprendidas a la hora de la tentación y nos caemos. Entonces, vigilante, atenta, que tu radar esté bien puesta y que sepas en oración, ¿no? Cómo darte cuenta de tus emociones que Dios te ha dado, para que si las sientes brotar, ¿no? Esa irritación, enojo, alguien te ha dicho algo, no te ha gustado, entonces estás consciente, esa es la palabra, estás consciente, y te voy a explicar un poco más adelante qué hacer con esas emociones, que son alertas, no te están diciendo, atención. Número 2 es nombrarlo y reclamarlo. Me encanta lo que dijo el Padre, porque yo también enseño en mi curso de los 4 pasos del perdón a nombrar aquello que te ha ofendido, aquello que te ha quitado la paz, y reclamar la autoridad que tú tienes en Cristo para hacer algo con ello. Entonces, cuando la tentación parece que, de nuevo, recuerda las emociones, brotan en ti y como que, estás sintiendo un poco ese estado de desolación, atenta, alerta, vigilante, porque Dios quiere que esas emociones te ayuden a ir con Él. Entonces, sencillamente en esos momentos de desolación, decir de forma calmada, vas a decir lo siguiente: yo estoy siendo tentada por el demonio, el enemigo de Dios. ¿Ok? Así de sencillo. Nómbralo y reclama tu autoridad, y con Dios empieza a nombrar qué es aquello que el enemigo está haciendo en tu contra. Alguna emoción fuerte, algún pensamiento, nombra aquello y vas a aprender a rechazarlo inmediatamente, que es el consejo más adelante. Pero es importante identificar, descubrir a tus enemigos. Y miembros de mi comunidad de Vidas Sanas, yo les enseño, tengo herramientas para que ustedes puedan ver la raíz de aquello que te está atacando, poder nombrarlo, porque la mitad de la batalla es identificando a tus enemigos. La otra batalla es usar tu autoridad y renunciar, rechazar, elegir. Yo no quiero eso que no da vida que me ofrece el demonio, ¿ok? Entonces, clarísimo, la ignorancia del enemigo, de su presencia, pues hace que aumente su influencia, su poder sobre ti. Y eso no es lo que tú quieres. 3, te vas a evitar ponerte en el camino equivocado, donde puedes estar expuesta a esas influencias y caes en pecado. Entonces, evita la ocasión cercana de pecado. ¿Un ejemplo quieres? Perfecto, yo te doy un ejemplo. Esas amistades que tienes, cuando te reúnes con tus amigas y se están quejando, chismoseando, hablando negativamente uno del otro, eso el demonio lo utiliza, esas amistades malsanas, porque el momento que tú empiezas también a ser parte de la conversación, estar de acuerdo y es lo mismo, caes en el pecado. All right? Eso es un ejemplo. Hay muchos más ejemplos, pero tienes que darte cuenta de que el demonio es un león rugiente y está buscando a quién devorar, pero tiene sus cadenas. Puede llegar hasta un cierto límite, pero si te pones cerca, te va a morder. Eva, ¿qué pasó con Eva? Ella estuvo cerca del árbol del fruto prohibido, ¿no? Y entonces se puso expuesta a esas mentiras del enemigo y cayó. Entonces también hay realmente una necesidad de ponerte a pensar, ¿dónde es que yo caigo y peco? ¿Es de nuevo en esas amistades malas? ¿Es de repente en comer desmesuradamente, pecado de la gula, no comprar alimentos que no debes de comprar? De repente es en la ropa. ¿Qué es lo que esos ambientes o personas que hacen que la influencia de la tentación sea muy fuerte? Tener conciencia de ello. Luego vamos a pasar con algo que es muy importante en tu camino, que es entender el estado emocional en el que tú vives. Porque si estás en un estado emocional que se llama la desolación, está en ti. Dios te da en ti el poder de romperlo con Él, pero rómpelo ya.
no elijas estar en un estado de desolación, porque no puedes estar, enojada y en paz a la misma vez. No puedes, hay dos estados, tienes que elegir uno. San Ignacio de Loyola, un gran fundador de los padres jesuitas, quien nosotros seguimos su espiritualidad ignaciana, te dice que tienes 4 armas muy poderosas. Primero es el poder orar, ¿no? Estar en oración constante oración. Segundo es meditar la palabra de Dios, la Biblia. Cada mañana a las 5:45 con las mujeres de mi comunidad o clientes que estoy trabajando, estamos escuchando a Jesús, ¿no? Nos dejamos de ser Martas y queremos ser más Marías, sentándonos a los pies de Jesús y le damos la primicia del día para escucharle, porque Él nos va a decir exactamente cómo estamos, nos va a enseñar, a veces nos regaña. Te encantaría escuchar cómo te regaña Jesús, es tan dulce, tan bonito, pero nos bendice. Y entonces podemos entrar, dar lo mejor de nosotras a nuestra familia, al matrimonio, al trabajo, es una gran bendición. Pero también nos da la habilidad de poder examinar nuestra conciencia, nuestro día. Y es aquí donde, de nuevo, estoy queriendo que sepas la importancia de tus emociones. Dios te dio todas las emociones. Te las dio por una razón, para que te acercara a Él, no para que te alejara a Él. Entonces, cuando sientes esas emociones, es una banderita amarilla, que te dice, atenta, vigilante, hay algo aquí, y si con el Espíritu Santo ve los pensamientos que te llegan, porque son pensamientos que están volando nomás encima tuyo, en vez de agarrarlos, en vez de hacerlos tuyos, míralos, y di, no, esto no, espérate, captúralo si quieres, y míralo, a ver, captúralo y muéstralo a Jesús. Jesús, ¿esto viene de ti? ¿Verdad que no? ¿De dónde vendrá? Pero lo que sí yo sé es que yo no lo quiero, te lo doy, Señor, en tu nombre. Yo renuncio a esa mentira, renuncio a ese engaño, no acepto simplemente lo que no da vida. Entonces, es muy importante tener esas herramientas, esa habilidad, de estar orando a Dios, hablándole a Dios todo tu día, gracias Señor, no más quejarte, agradecimiento, y encontrarte con Él en la palabra de Dios. ¿Cuántas mujeres no tienen idea de una relación tan íntima, hermosa con la palabra de Dios? Pero también el revisar tu día con Dios para poder ver, en esas manifestaciones de la desolación, que aceptaste un pensamiento, te caíste, pero hay una forma de aprender y descubrir la raíz. Vamos a hablar un momento de los sacramentales. Yo tengo aquí, hay un uso muy bonito de aquello que tenemos en la Iglesia Católica, los sacramentales. Aquí está mi escapulario de la Virgen del Carmen, ¿no? Es algo que yo siempre lo tengo puesto. También sé que hay que revestirse, ¿no?, con la armadura de Dios, Efesios. Tengo oraciones para que nos revistamos todos los días, tienes que estar con la armadura de Dios bien puesta. Pero también el tener agua bendita es muy importante. La medalla, por supuesto, de San Benito. Mira esta hermosa medalla, ¿cómo no lo vas a reconocer? Y no son sacramentales, no tenemos de forma supersticiosa, pero se nos da para poder estar fuertes en la fe y poder reconocer que estamos no solos, nunca estamos solos, y qué hermoso tener a María siempre en el camino. Entonces tenemos estos recursos que nos va a ayudar a poder querer estar en un estado de consolación. Tú tienes la habilidad de decir, Señor, yo elijo con mi libre albedrío por la paz. No por estar en lo correcto, ¿no? Porque si queremos estar en lo correcto, el enemigo te da esa trampa de la ofensa, y tú por estar en lo correcto peleas, cuando pudiera estar en paz. Vamos al número 5, vamos a ver esos dardos en fuego que penetra el cielo, porque lo envía a los demonios. Los demonios están lanzando estas flechas encendidas, ¿no?, de esos pensamientos malos, para que tú tengas comportamiento destructivo. Entonces, protégete. Y una de las cosas que ya he dicho hace un momento es la armadura de Dios. Todos los días vas a orar la armadura de Dios, de Efesios, para que cada pieza, ¿no?, desde el casco de salvación,
correa de la verdad, coraza de justicia, tienes los zapatos calzados con el evangelio, tienes tu escudo de la fe y obviamente tu espada con la palabra de Dios para derribar cualquier fortaleza del enemigo. Otras cosas que va a ser muy importante es, así como Jesús, que veremos su ejemplo más adelante, tú puedes decir frases cortas, pero muy poderosas. Por ejemplo, porque Jesús lo hacía. Puedes decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, ven a mí. Virgen Santísima, acude en mi necesidad. Puedes decir también, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Son frases pequeñas, cortas. Jesús, confío en ti para que puedas protegerte contra esos dardos del enemigo. Número 6, esto es muy importante, creo que es uno de mis favoritos. El número 6 es, rechaza la tentación inmediatamente. Inmediatamente vas a rechazar aquello que el enemigo quiere que tú recibas, que no da vida, ni para tu salud, ni para tus relaciones, ni para tu vida, para nada, no aceptes. Porque un problema en el combate espiritual que vemos muy a menudo es que la persona, ¿no? Muchas veces son las mujeres con las que trabajo, tienen una actitud como que ella es letárgico, ¿no? Se mueve muy despacio, la respuesta a la tentación es muy anémica, débil, no es fuerte, y entonces eso es un problema. Pero con la oración, Dios te da las armas para que tú puedas vencerlo con tu libre albedrío, tu voluntad que Dios te ha dado de una forma firme, feroz, rápido, inmediatamente. Porque si dejas que las tentaciones te ganen, como dice el Padre aquí, pues abre la puerta, ¿no? Y la cola del enemigo se mete, lo abre, especialmente cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, miedo, él usa eso como una palanca, abre y se mete y es difícil echarlo afuera. Entonces tienes que tener esa habilidad, dominio de decir, no, yo no recibo eso que no da vida, en el nombre de Jesús lo rechazo inmediatamente, inmediatamente. All right, número 7, también otro de mis favoritos, es el ocio. ¿Tienes flojera? ¿Tienes pereza? Como diría Jesús, despierta, levántate, anda. No, muchas veces Jesús decía eso, tienes que también colaborar. No es solamente tú nomás recibir esa gracia, pero Dios quiere que tú hagas algo con eso, quiere acción. Entonces te levantas arriba a trabajar. En una ocasión, la Sister Faustina del libro El Diario de Sister Faustina, ella que nos hizo conocer al Dios misericordioso, Jesús misericordioso, vio al demonio que estaba rondando por los pasillos de su monasterio. Y ella, porque él estaba buscando a alguien a quien tentar, y estaba buscando así, a quién, pero la encontró a ella. Y ella le dijo, en obediencia a Jesús, tú me vas a decir cuál es el peligro más grande a mis hermanas religiosas. ¿Sabes lo que le dijo el demonio a ella? Claro que lo dijo no queriendo, pero bajo el nombre de Jesús tenía que obedecerla a ella. Le dijo, son esas almas flojas e indolentes. Eso fue lo que le reveló el demonio a ella. Entonces, todos nosotros no hemos escuchado, hay un proverbio que dice, la ociosidad es el taller del demonio. Si el demonio te ve a ti ociosa, flojera, débil espiritualmente y no haces nada, él te va a dar mucho para que tú trabajes, para que trabajes lo que él quiere que tú trabajes. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en esta vida, tenemos que trabajar nuestra salvación. Tenemos que participar activamente, arduamente, es un trabajo. Ya descansaremos cuando estemos en el cielo, pero aquí hay trabajo que hacer. Así que a Dios rogando, pero al mazo dando. Ahora sí, gran ejemplo, número 8, Jesús en el desierto. Él nos da el mejor ejemplo de cómo vencer al demonio, porque lo hizo de una forma tan fácil, tan contundente, con 3 armas. Vamos a aprender cuáles son las que él usó contra el demonio. Al final de los 40 días en el desierto, Jesús no había comido nada, ¿verdad? Él estaba totalmente con hambre, vino el demonio a tentarlo, pero Jesús, como vimos, de una forma muy fácil, venció sobre el demonio. Y vamos a ver esas 3 herramientas que él utilizó. Primero, en esos 40 días estaba
muy íntimamente a su Padre a través de la oración. Y la oración es hablar con Dios, una oración. Entonces, él estaba todo ese tiempo orando, pero también estaba, sí, tienes razón, también él estaba ayunando. Tenía mucha hambre, pero él hizo un ayuno porque sabía que iba a necesitar estar preparado espiritualmente. Entonces, pero también Jesús, sabía la palabra de Dios. Y cuando vino el demonio tentando, porque de nuevo tenemos un enemigo adversario astuto, quien conoce la palabra de Dios, el demonio estaba usando la palabra de Dios, lo estaba tentando a Jesús con la palabra de Dios, pero Jesús sabía la palabra de Dios y él la utilizaba como una arma muy poderosa. El enemigo trataba de decir alguna verdad que iba ponía enlazado una mentira, pero Jesús con la palabra de Dios lo derrumbó, esa mentira, porque el enemigo quería que Jesús cayese. Entonces, no, pero Jesús estaba en una oración ferviente, prolongada, se negaba su carne. Entonces, también tú y yo tenemos que negarnos la carne, el querer desobedecer, ser rebeldes, el querer satisfacer nuestra carne con la vanidad, con muchas cosas. Tenemos que decir no a la carne que se opone a las cosas del Espíritu. Y tener también, esto es muy importante, familiaridad con la palabra de Dios. ¿No? El desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces tienes que meditar la palabra de Dios, tienes que saber cómo hacer esa lectura divina, cómo escuchar a Jesús para que tú hagas todo lo que Él te diga. Entonces es muy importante el meditar la palabra de Dios, porque si Jesús te habla, si Jesús te dice lo que tienes que hacer, obedécele, ponlo en práctica, ¿no? Es muy importante, el demonio se está mirando. Si tú en la Biblia te dice Jesús, que ames con amor, con humildad, y llegas a casa y le tratas al esposo fatal, con desrespeto, porque te ofendes rápidamente, el enemigo ve eso y tiene permiso de fastidiar, de hacerte, pues, esclava a esa impaciencia, a ese enojo pecaminoso. Entonces, con razón, vas al retiro, vuelves todo con aleluya, pero tratas mal al esposo y él te dice, ¿para qué fuiste al retiro? Estás igual y no te da más cólera todavía. Entonces, aprendamos de Jesús, pero hay que obedecerle. Por último, esto es número 9, tienes que tener apertura con tu director espiritual o con tu guía espiritual. Son muy pocas las personas, yo sé, a lo mejor tú me estás diciendo, Mari Carmen, es que no tengo director espiritual, los padres, las religiosas, están muy ocupados, y es cierto, pero si tú tienes la gran bendición de tener a un director espiritual, no le escondas esas partes de ti que te da vergüenza, ¿no? Porque el demonio quiere que tú lo tengas ahí escondidito en la oscuridad, en secreto. Entonces, no, tienes que traerlo a la luz, porque él o ella, ¿no? Sea tu director o un guía espiritual, alguien muy maduro en la fe, ¿no? Que tienes que seleccionar a esa persona con mucho cuidado. No todos pueden ser tus guías espirituales. Mira cómo está su salud, sus relaciones, su familia, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero volviendo a San Ignacio de Loyola, él dice que el demonio le encanta todo lo que está en secreto, todo lo que está escondido, sin decir, sin hablar, para que te tenga a ti en ese profundo estado de desolación. Pero solamente un buen director espiritual o guía espiritual puede ver qué es lo que está pasando ahí y ver la raíz, para que tú puedas ver a tu enemigo y decir, oh, ya sé por qué el demonio quería que yo no confesara eso a mi director espiritual, a mi guía, porque me quería hacer esa estrategia. Porque el demonio te quiere dividir para conquistarte. Te separa de tu director espiritual o de tu comunidad de fe o de alguien que te puede ayudar para poder derrotarte, porque estás más débil, no tienes la ayuda, no tienes la guía, la persona que tiene discernimiento de encontrar aquello que el enemigo te está atacando. Yo tengo mujeres de mi comunidad que después de un retiro, las preparo, inclusive las preparo antes que llegue al retiro para que sepan esos enemigos y sepan sus cargas y sepan por qué no han perdonado y que tengan conocimiento de sí mismas, pero después de ese encuentro con Jesús, ahí las pongo a trabajar arduamente con las herramientas para que puedan conocerse y verse como Dios las ve. Entonces, yo sé que si el enemigo las tiene con
el no querer decir las cosas claras, las va a derrotar, ¿no? Va a ser muy fácil para el enemigo derrotarlas. Entonces, el que ellas sean honestas, ¿no? Con su director espiritual, con su guía, con la persona que le va a ayudar a salir de ese estancamiento. Muy, muy importante. No, mi papá, me encanta contar que mi papá es cirujano de niños, él opera niños. Cuando hay un niño que tiene apendicitis, la apendicitis es un pedazo del apéndice que está inflamado y si se rompe, expone a ese niño a que pueda inclusive a morir porque hay peritonitis. Entonces mi papá tiene que cortar el cuerpo, abrir, sacar, extirpar aquello que hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que sacarlo, pero también limpiar todo eso y cerrarlo, lo cose. Lo mismo, si tú tienes una herida con una raíz espiritual, hay que permitir que entre Jesús, divino cirujano, que lo abra, hay que limpiarlo y hay que dar la medicina, que es la palabra de Dios, que son la vida sacramental, la confesión. Hay muchas cosas que me encargo para que esa alma de Dios tenga todo lo que necesita. Y me encanta decir, mi papá, siempre bromeo, le digo, papá, yo también hago cirugía. Y a veces me dice, ¿qué? La primera vez me encantó, se rió mucho. ¿Qué te refieres? Sí, yo soy asistente del divino cirujano. Yo hago cirugía en el alma, el corazón, en la mente. Se ríe mucho. Pero, es cierto, hay que no dejarte llevar por la tentación, las dudas, la confusión que el enemigo quiere sembrar ahí. Justamente después de un retiro, después de un encuentro, algo pasa, tú reaccionas, porque no has aprendido todavía a responder como Jesús, no has aprendido a cómo dominar tus emociones, pero ahí caes y te encuentras con la confusión, con las dudas, pero hay que llevarlos a tu director. Santa Teresa, ella a su superiora le decía todo, le mostraba cómo estaba su alma. Y una vez que ya ella hacía eso, la tentación se iba, porque los demonios no querían que ella fuera religiosa. ¿Te imaginas si hubiéramos perdido a esa gran mujer, doctora de la iglesia, por haber caído en ese estado de confusión? No hay nada más triste que ver a una mujer que permite que el demonio siembra las dudas, pensamientos malos, para que la aliene de aquella persona o comunidad que sí la pudiera ayudar. Bueno, entonces vamos a recordar también que tenemos, ¿no?, la gran gracia de contar con los arcángeles. ¿Cuántas veces yo he invocado a San Miguel el arcángel? A San Rafael, que guiaba, ¿no?, a Tobías a encontrar la mujer, a tener el matrimonio, la salud. Pudo prevenir San Rafael que los demonios le quitaran la vida a Tobías, y prosperidad. San Gabriel, que nos da los mensajes de Dios, nos comunica el plan de Dios para nuestras vidas. Nuestro ángel guardián, que lo tratamos muy mal, no lo escuchamos, él está ahí tratando de hablarnos en nuestra conciencia, pero en este camino tenemos que también contar con la presencia de María. No, María Usada, no, María, Santísima Virgen María. A ver, yo te acompaño como tu guía, pero tus ojos, ¿en qué mejor ejemplo de mujer que María? La Virgen María, ella con su obediencia, confianza, total dependencia de Dios, a donde ella iba, llevaba a Jesús y llevaba alegría, que eso también hace mucha falta, que si tenemos un encuentro con Jesús, estamos en el camino del discipulado, que lo hagamos con alegría, que no se nos vean los rostros tristes, desanimados, y espero que pues estos consejos te hayan ayudado. Me encantaría escuchar cuál de ellos como que está conectado más contigo, dame un comentario abajo, déjame saber, y también te invito a que tú puedas dar un puntaje, ¿no? De ver dónde estás, como guerrera, esa guerrera que Dios quiere que seas, ¿no? Si eres un soldado anémico, desprotegido, número uno, es esa persona, o es esa guerrera espiritual vencedora, quien conoce su identidad, utiliza sus armas y sabe vencer a los enemigos. Y créeme que ahí todavía no estoy trabajando en ello, porque, toda esta vida es un continuo aprender. El Espíritu Santo está encargado de tu santidad y la mía, y siempre hay algo nuevo que descubrimos. Es hermoso este camino. Muchísimas gracias, espero que esto ha sido de bendición. Doy gracias al Padre Broom por estos hermosos consejos y espero que lo puedas poner ya en práctica para que tú también estés en el buen camino. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Cuídate.